saludo a todos, colegas profesores, su servidor David Ornelas Gutiérrez, y en esta ocasión quiero compartirles algunas ideas sobre la clase invertida, cuál es su proceso y sus beneficios. En primer lugar, pues nos podemos preguntar qué es la clase invertida. Y cabe resaltar que es un modelo didáctico, es decir, un modelo de enseñanza en el que, como su nombre lo dice, invertimos los momentos y los roles de la enseñanza tradicional. La enseñanza tradicional, sabemos, típicamente es el profesor imparte su cátedra en el salón de clases y posteriormente se asignan una serie de ejercicios, tareas o actividades de aplicación del conocimiento que el alumno suele realizar en casa, fuera de clase. En la clase invertida, justamente hacemos lo contrario. Aquí, las actividades de transmisión de la información o en las que el alumno tiene contacto por primera vez con el contenido, se realizan antes de la clase, fuera del aula, y el espacio de la clase con el profesor se utiliza para actividades de práctica y de aplicación del conocimiento. Ahí ocurre lo que su servidor muy coloquialmente llama darle la vuelta a la tortilla. En lugar de pensar que primero el alumno necesita que yo le explique la teoría para que después haga la práctica, aquí procedemos de otra manera. Claro, el alumno comienza por revisar los aspectos conceptuales, teóricos o la información necesaria para aplicar el conocimiento, pero esa aplicación es en clase con el acompañamiento del profesor. Para ilustrarlo de alguna manera, tenemos estos tres momentos donde en el primero de ellos los estudiantes estudian de manera independiente en casa el material que necesitan para participar en las actividades de la clase. Una vez que ya nos encontramos ahí en el aula, los estudiantes practican sus conocimientos mientras reciben el acompañamiento, la asesoría y la retroalimentación del profesor. Después de clase, los estudiantes y el profesor evalúan los aprendizajes logrados. En esta lámina que ahora les comparto podemos ver una ilustración de los tres momentos clave del procedimiento para aplicar el modelo de la clase invertida. Como decíamos, es importante tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es preparar lo que el alumno hará antes y durante la clase. En ese sentido, lo primero que el profesor debe hacer es planear o diseñar una actividad de aprendizaje que puede ser un proyecto, una discusión, un análisis de caso, el trabajo con un problema, la elaboración de un producto como un cartel, un organizador gráfico, etc. Entonces, nosotros comenzamos por diseñar esa actividad o situación de aprendizaje. Además, es importante seleccionar o crear los materiales de estudio que el alumno tendrá que revisar para poder llevar a cabo esa actividad de aprendizaje de manera exitosa. Los materiales que se suelen utilizar con mayor frecuencia con la clase invertida son videos. Ahora bien, es importante saber que no forzosamente tenemos que utilizar videos. El video puede ser uno ya existente que podamos encontrar en YouTube, en Khan Academy o en alguna otra plataforma de recursos educativos. Pero también puede ser un video donde nosotros como profesores damos la exposición o la explicación del tema y es importante tener en cuenta que deben ser videos breves que no excedan los 15 o los 20 minutos. Una vez que nosotros ya tenemos diseñada nuestra actividad y hemos seleccionado los materiales, videos, textos, infografías o cualquier material informativo que el alumno vaya a consultar, compartimos esos materiales con los estudiantes, les explicamos lo que deben hacer y ellos antes de la clase deben estudiar el tema de manera independiente con apoyo de esos materiales. ¿Y qué haremos durante la clase? Trabajaremos priorizando la actividad del alumno, ellos realizarán la actividad que nosotros hemos diseñado y nosotros les acompañaremos, orientaremos, supervisaremos que estén realizando la actividad de manera adecuada, apoyaremos en caso de dudas, de dificultades y por supuesto brindaremos retroalimentación sobre el desempeño. Aquí en esta otra lámina podemos ver la repetición de que antes de la clase el alumno se pone en contacto con el material, viendo los videos, leyendo diferentes textos
En la clase se trabaja en la actividad de aprendizaje que puede ser, como decíamos, un proyecto, un problema, una discusión, crear algo nuevo, analizar datos, interpretarlos, etcétera. Y finalmente, después de clase, se le da continuidad a esa actividad o se realizan actividades de evaluación, pero en todo momento la evaluación es de carácter formativo. Muy comúnmente nos preguntamos justamente cómo debe de ser la evaluación con este modelo didáctico de la clase invertida. Aquí lo principal que quisiera señalar es que la evaluación debe de ser acorde a los aprendizajes esperados, es decir, si yo quiero que mi alumno sea capaz de analizar un caso clínico, de resolver un problema, de plantear una solución innovadora, de realizar investigación documental, entonces eso es lo que yo debo de evaluar y por supuesto debe de ser acorde nuestra evaluación al tipo de actividad que hayamos desarrollado con los estudiantes. Por ejemplo, si al alumno se le pidió analizar un caso, entonces podemos utilizar una escala, una rúbrica para valorar la calidad del análisis que realizó el estudiante, así como su participación en la discusión grupal de ese caso. Por ejemplo, si los estudiantes lo que les hemos pedido es que elaboren un mapa conceptual, la evaluación puede estar apoyada en una lista de cotejo o en una rúbrica que valore los contenidos, la estructura, la organización del mapa, las relaciones que establece el estudiante entre los conceptos y la forma en que los está enlazando. Otro ejemplo es que si los estudiantes con este modelo realizaron una presentación oral en clase, pues nosotros lo que deberemos evaluar es los criterios que comúnmente ya conocemos, el dominio del tema, la organización de las ideas, la comunicación verbal y no verbal, la efectividad del mensaje que transmitió el estudiante y lo podemos hacer con apoyo de una rúbrica o cualquier instrumento que hayamos diseñado para ello. Finalmente, quiero compartir con ustedes por qué podríamos apostar por este tipo de modelo didáctico. La clase invertida tiene diferentes beneficios. Uno de ellos es que incrementa el compromiso y la responsabilidad del alumno con su propio proceso de aprendizaje, porque sin él y sin su trabajo independiente, este modelo simplemente no funciona. El modelo también permite que los alumnos aprendan a su propio ritmo porque al tener los materiales de estudio disponibles para revisarlos en casa, los pueden revisar una y otra vez, repasarlos, detenerlos, elegir el momento y el lugar en los que los revisarán, etc. La clase invertida también favorece una atención del profesor más personalizada hacia los alumnos. Fomenta en ellos el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, porque como decíamos, la clase invertida es una estructura de trabajo, pero que se apoya en otras estrategias como los proyectos, el análisis de casos, el aprendizaje basado en problemas, los retos, el aprendizaje cooperativo, etcétera. Así, nosotros también con este modelo mejoramos el ambiente del aula porque el aula se convierte en un espacio donde compartimos ideas, se resuelven dudas, se plantean interrogantes de los propios estudiantes y ya no es el profesor el único que tiene el control o el protagonismo de la clase. Asimismo, como dicen Bergman y Sams, la clase invertida tiene el beneficio de que como se apoya en el uso de las tecnologías de información y comunicación, conecta muy bien con los intereses y con los hábitos de los estudiantes de hoy en día. Sin más, pues no quiero despedir esta cápsula sin invitarlos a que apostemos por este modelo de trabajo que resulta una innovación para nuestros modelos de enseñanza.